Hola amigos, sean bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de los fake news, esas noticias falsas y su impacto en la psicología humana. Y también doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña hoy. Hola, bienvenidos a todos. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca del desarrollo de la costumbre de mentir o el ser veraz en los niños, ¿sí? Hemos visto varios procesos eh, para aquellos que toman el tema ahora. Yo les invito a que vean el video anterior. Y la semana pasada habíamos hablado de una cosa muy importante y es el derecho al error. Porque todos aprendemos equivocándonos. Exacto. Así que no se debe cohibir al niño eh, de cometer errores. Ahora, no estoy diciendo que está bien cometer No, errores, no obviamente está bien porque cometer errores, pero todos necesitamos o todos tenemos derecho a una oportunidad más, ¿sí? Entonces, el punto es, tanto en el proceso correcto como en el proceso incorrecto, hay el error. lo importante en realidad es aprender de su error y no volver a cometerlo cada rato, cada rato. Exacto. Y esto es válido para los niños, pero también para los adultos. Yo explicaba la semana pasada que también, por ejemplo, cuando uno trabaja como dirigiendo personas, uno tiene que integrar el hecho de que las personas cometen errores y que esto es normal. Pero lo importante es corregir el error y poder dialogar y poder seguir adelante y crecer. Sí, Entonces, es un punto muy importante. Nosotros vemos de que a menudo los padres, cuando son demasiado rígidos, demasiado estrictos y tienen muy buenas intenciones, o sea, los padres quieren que sus hijos sean veraces, quieren que sus hijos siempre digan la verdad, que hagan lo que es correcto, y entonces son rígidos, son estrictos, ¿no? El problema es que demasiada rigidez sin diálogo, eso puede incentivar a los niños a a, mentir. a mentir, claro, porque Tienen miedo es un medio de escape. y les da miedo también Sí. de admitir. Y el gran problema es de que cuando los niños se ponen a mentir y que les funciona, es que se haga una Se costumbre. agarran la costumbre. Se hace una costumbre y se convierte en un mecanismo mental que se va a reproducir ese mecanismo durante todo el desarrollo del niño y cuando lleguen a la edad adulta siguen mintiendo. Cada vez que tienen un problema, la solución, la mentira. Entonces, ese es el punto que nosotros hablamos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las falsas noticias, ¿no? Tenemos algunas frases allí para leer. Itamar. Bueno, las formas de comunicarnos y transmitir la información han cambiado y el protagonismo de Internet es incuestionable. Redes sociales, webs de todo tipo, influencers, youtubers, hacen eco de este fenómeno. Se difunden por parte del emisor y alcanzan a los receptores. Los contenidos se propagan a gran velocidad y las personas devoran todo tipo de informaciones que generan gran expectación, afectando a los estados emocionales. Eso es verdaderamente una problemática hoy en día. Entonces, las redes sociales han cambiado el mundo de hoy. O sea, en la antigüedad, cuando alguien quería saber qué pasaba en Estados Unidos, alguien que estaba en Europa, de saber qué pasaba en Estados Unidos, pues tenía que esperar que las noticias llegaran por barco. Es decir, 3 meses después. Entonces no era algo muy fácil. Hoy en día, cuando sucede algo al otro lado del planeta, segundos después Ya se sabe por ya todas se, ya partes. se sabe, ya está informado a nivel mundial. Entonces, la propagación de la Se información, puede saber en directo. ¿sí? Y eso es una bendición, ¿no? Es muy importante porque hay muchas personas que no sabían acerca de ciertas cosas que hacían ciertos líderes políticos y hoy en día podemos saberlo. Tiene un lado muy positivo, pero también tiene un lado muy negativo porque cuando se propagan falsas noticias, eso también se difunde a gran velocidad. Entonces, y sobre todo que el, la propagación de noticias y los medios tecnológicos que tenemos hoy en día afectan el estado emocional de las personas. En este contexto encontramos que no siempre la información es veraz, es decir, fake news, a veces con intenciones ocultas o bien difundidas por personas que se dejan llevar por estas noticias sin contestar su veracidad
sin contrastar su veracidad o fuentes. Mm. Puede parecer que estas falsas noticias no tienen ninguna importancia y son fruto de gente ignorante sin malos propósitos. Con respecto a esto, hay que resaltar dos cosas. La primera son los intereses. Las intenciones ocultas pueden ser intereses comerciales o políticos. ¿No? Lo que pasó en Estados Unidos, cuando hubo la intervención de Rusia a través de un gabinete de consejería inglés en Estados Unidos. Ellos utilizaron las redes sociales para influenciar la opinión pública y hacer que Donald Trump fuera elegido. Y eso fue demostrado y fue llevado a los tribunales. De eso no hay duda alguna. Rusia intervino en la política americana a través de estos medios. Entonces vamos a decir que las falsas noticias no son solamente un asunto de gente ignorante, ¿no? Pueden haber intenciones políticas y manipulación política. Las grandes potencias mundiales utilizan esto de manera masiva. Y es por eso que es importante, el segundo elemento que yo quiero notar en esta frase es el contrastar. ¿Qué es contrastar una información? Es comparar, o sea, hacer una investigación de la dicha veracidad y las fuentes Exacto. para saber si realmente, entre comillas, es verdad. En la Biblia dice que todo asunto debe ser decidido por 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque eso se llama contrastar. Es decir, la verdad no puede estar basada en una sola fuente. De hecho, ahora en los protocolos para sacar medicamentos, Ujú. tienen que hacer varios ensayos Y estudios. y estudios. Por ejemplo, si se hace un estudio para sacar un medicamento, se hacen estudios sobre animales, estudios sobre humanos. Por ejemplo, si se hace en Francia, estudios en Francia, y debe obligatoriamente hacerse estudios en otro país extranjero, Exacto. con doctores que no tienen nada que ver. Claro, porque para poder tener varias fuentes y poder contrastar la información. Las personas hoy en día tienen tan fácil acceso a la información que perdieron el reflejo de contrastar las fuentes. Ahora, también en clase lo que nos explicaron es que ahora la información, por ejemplo, sobre todo la información médica, Ujú. se ha vuelto pública, justamente para no esconder nada a las personas. Pero las personas no saben qué significan ciertas palabras o adivinan o preguntan a personas que supuestamente saben Sí. y de ahí se crea Es que falsa información. hoy en día la mayoría, bueno, hay algunos fake news que son fabricados completamente Sí, cuando se trata de cuestiones médicas, ¿no? Pero la mayoría de fake news en el área médica y en el área científica, la mayoría son el fruto de falsas interpretaciones. Es decir, gente que dice interpretar la información, pero que no tiene las más mínimas bases. A veces se sorprende cuando uno escucha esto y dice, eh, hace algún tiempo escuché cuando estaba en la epidemia del COVID-19 sobre las vacunas, que las vacunas tenían mercurio y que las vacunas envenenaban el sistema, el organismo. Y entonces, y es increíble esto. Es verdad que hay vacunas que contienen mercurio, pero en una molécula para neutralizar un virus, para debilitarlo, y hacer que el organismo pueda identificarlo sin que la enfermedad se desarrolle, pero eso es un tipo de vacuna. Y la vacuna contra el COVID-19 utiliza una tecnología completamente diferente. Entonces uno se da cuenta de que la persona que sacó esta interpretación y que supuestamente es un médico, supuestamente, yo me doy cuenta claramente de que no tienen el más mínimo conocimiento médico, esta persona mezcló dos temas que no tienen nada que ver. Sí, claro, la única parte en común es que son vacunas. El término vacuna, pero no hay nada más. Entonces, ¿se da Yo creo cuenta que que también es el tiempo en la que, o sea, el tiempo que les tomó sacar la vacuna también causa problemas a algunas personas. para los complotistas, todo índice es bueno para tomar? O sea, todo índice es válido, como una acusación, como una prueba. Y tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, antes de sacar conclusiones rápidas, tenemos que contrastar la información.
Sin embargo, conviene analizar el impacto psicológico que puede tener en las víctimas, pues nadie está exento de experimentar reacciones ante los fake news. Ansiedad, estrés, miedo, alegría, optimismo, rabia, etc. Ujú. Entonces, las falsas noticias tienen un impacto en la psicología, en el estado de ánimo de las personas. Yo hace algunos días, tuve un tiempo que estaba un poquito estresado, irritable y todo eso, particularmente irritable, bueno, sucede que a veces soy irritable, pero y, y yo escuché en un documental que explicaban que muchas personas se están cortando de las noticias durante un tiempo para hacer una cura de noticias, es decir, desconectarse de la realidad, porque cuando uno escucha la radio, ve los periódicos, se informa, obviamente es importante informarse, es importante, no hay que permanecer mucho tiempo sin informarse, pero el exceso de información e información negativa tiene un impacto en nuestra psicología. Y entonces eso es algo que tenemos que tener cuidado. Así Entonces, por eso hay que tener cuidado de lo que escucha a lo que ve, porque no mm, todo es verdadero y aún así uno se puede angustiar y como dicen en francés, se faire du sang noir, sí, traducido sería hacerse la sangre negra por cosas, por informaciones que son falsas claro, y enfermarse por nada. e inclusive informaciones verdaderas en exceso, venir sobre un tema, sobre el mismo tema, sobre el mismo tema. Claro, ahora estamos en un contexto de guerra. Y sí, es complicado, hay que entender Claro, que es ahora hay complicado esa huelgas situación. en Francia. Nosotros estamos en crisis política, esa es la realidad. En Francia, en este instante, hoy en día, hoy, en este día, estamos en medio de una crisis política. Sí, eso es la realidad. Sí. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, pero hay que confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, demasiadas noticias negativas nos llevan a focalizarnos en las cosas negativas Y angustiarse. y a angustiarnos y a perder esperanza. Entonces, eso también puede afectar Salud nuestra salud psicológica. psicológica. Pero si a eso le agregamos las falsas noticias, Porque uno después cuando se da cuenta que es falsa noticia y que se enfermó por falsa noticia, cosas que no existe, que no es verdad, ah. pues Yo he estado en contacto con conspiracionistas y es impresionante, ¿ah? Cuando uno no está de acuerdo con ellos, solo el hecho de no estar de acuerdo con ellos ya es razón suficiente para que lo cataloguen a uno de masón grado 33. Me han dicho que soy masón grado 33, que yo estoy en los complotistas del nuevo orden mundial, que yo estoy en no sé qué cosa. Sí, y me han dicho cualquier cantidad de cosas, simplemente porque no estoy de acuerdo con la forma en que están tratando la información sin verificación alguna, simplemente con conclusiones rápidas, dando falsas informaciones alguien me dijo e que, intoxicando a la gente con alguien cosas. me dijo Alguien que, me dijo que... y hay personas que tienen muchos seguidores y que tienen una influencia tremenda en ciertos círculos y uno se da cuenta que son complotistas, que no tienen un carácter veraz cuando se trata de tratar las informaciones. Entonces, esto hay que poner mucho cuidado, ¿ah? A menudo cuando se dice de verificar, las personas diciendo yo prefiero confiar en el criterio de una tal persona, ¿sí? Porque ese es un experto, entonces él va a verificar. No, la verificación tiene que ser hecha por cada aunque uno. es comprensible que la gente no se quiera arriesgar porque no tiene el conocimiento. Claro, De ahí la importancia del estudio. del estudio. Sí. Es que en los medios complotistas, cuando hay diferentes facciones en el complotismo, y una de esas facciones es no sé el término en francés, lo tengo en francés, pero no lo tengo en español, survivalista. em, Ay, yo no sé. Survivors. No encuentro el término en español, que se equipan para sobrevivir. Entonces, gente que en- sí, van a entrenar a sobrevivir en la naturaleza sin nada, o un cuchillo nomás, y a técnicas de combate, a técnicas para encontrar el agua. Todo esto es importante que nosotros sepamos cómo hacer. Uno no sabe cuándo puede necesitar, pero ellos lo llevan al extremo de la obsesión y algunos construyen búnkers en medio del bosque, en zonas ocultas, algunos empiezan a usar armas y otros tantos llegan a tener teorías tan extremas que constituyen sectas
y llegan a aislar una parte de las personas que están en su círculo de influencia, las llegan a aislar completamente de la sociedad, en sociedades autónomas, completamente aisladas, cerradas de la sociedad. Muchos otros llegan a tener teorías en las cuales, por ejemplo, la educación es solamente para manipular a las personas y que la educación es lo que hace que las personas sean manipulables, cuando realmente todo lo Todo contrario, lo- porque hoy en día el conocimiento es importante, nuestra mente es el único garante de nuestra libertad. El don más precioso que pueda tener el hombre es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Pero ¿cómo podemos ser libres de nuestros pensamientos si no tenemos estructura de pensamiento? Si nuestro pensamiento se va para donde sopla el viento. Esto es un problema. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, a veces los profesores nos pedían hacer cosas pues que a nosotros nos parecían completamente inútiles. Ujú. Y nosotros nos quejábamos que, ay, ¿por qué ese profesor nos manda a hacer eso? Si no es necesario hacer, nada me va a servir en la vida hacer eso, de nada. Ujú. Y años después, en realidad sí me doy cuenta de la utilidad de eso, Claro, porque era para trabajar el rigor, trabajar, o sea, desarrollar, cuando uno se te da una regla, claro. o sí, aplicar. Mm. Seguir reglas es Sí, o sea, es importante. Para muchas importante, personas las reglas es algo fastidioso que hay claro. que eliminar. O sea, tener método es Mm. importante. Sí, el método es indispensable, ¿no? Sobre todo, de paso, con respecto al método, estamos haciendo algunas series y vamos a hacer próximamente un seminario sobre la metodología, ¿no? Eh, ahora, definir, porque se habla mucho de fake news, entonces vamos a ver qué son las fake news, ¿sí? Entonces, Son la difusión de información a través de son la difusión de información a través de panfletos o todo otro medio de comunicación de informes o datos no contestados o verificados. Los fake news pueden ser mensajes escritos o imágenes, videos y sonidos manipulados. mm, De todos es conocido la gran cantidad de información que circuló sin ningún rigor o raíz de la pandemia del COVID-19 y de las vacunas. Sin embargo, los fake news no es un fenómeno nuevo. Siempre han existido, pero la velocidad de propagación a través de medios modernos y la posibilidad de llegar a millones de personas en un instante hacen que actualmente su alcance sea mayor. Los fake news abarcan campos tan heterógenos como la política, farándula o incluso en el campo científico en disciplinas como la medicina o la psicología. esto sí que es tremendo, ¿no? Sí, Uno de los fake news más conocidos es la teoría del género. La teoría del género fue desarrollada por un pseudocientífico que ejercía la medicina, pero que finalmente terminó en un tribunal en Estados Unidos. Y sobre esto es que toda esa podemos historia, hacer también es que también toda esa historia se creó por un cirujano que le dio por probar su nuevo juguete sobre bebés. Sí, fue el fruto de un accidente. El fruto de un accidente de la Mm, irresponsabilidad sí. de un doctor. Y eso derivó en un desastre total, ¿ah? Acabó con la vida de una familia Sí. y de millones de personas. Ujú. A este fenómeno se agrega el ciberbullying, pero este tema lo analizaremos más adelante en la serie. Sí, sí, porque ahora, digamos que no tenía, es todo un tema. Esto podemos hacer todo una sección con respecto al ciberbullying. Hay muchas víctimas en casos de suicidio, inclusive de homicidio, que que están en relación con este fenómeno. ¿Ok? Em, Ahora, el impacto, ¿no? ¿Qué impacto a nivel psicológico producen las noticias, las falsas noticias? Y esto, bueno, para muchas personas es como un juego, ¿no? Entonces que reciben un mensaje en WhatsApp y dicen, ay, esto está chévere, lo voy a difundir a todos mis contactos. En un segundo, el video o ese mensaje se hizo viral y contaminó a un montón de gente. Entonces, miramos lo que esto puede hacer en las personas. Todos estamos expuestos a los fake news, pero el impacto psicológico que producen las falsas noticias depende de diferentes factores entre los que destacan los siguientes: la situación personal, la educación, el grado de sensibilidad a la opinión de los demás, la cultura, poca apertura de espíritu, o sea, capacidad de escucha limitada. Sobre esto es muy importante entender que a los niños desde la edad más temprana se les debe enseñar el diálogo. O sea, la comunicación
entre los padres y los hijos no debe ser unidireccional, debe ser bidireccional, es decir, se le debe enseñar al niño a expresar lo que él piensa, lo que él siente, a expresar sus opiniones. Y esto es indispensable porque un adulto que no desarrolla esta capacidad es una persona que va a tener poca capacidad de escucha, a su vez. Y de comprensión, porque hay que aceptar Mm, que no todos exacto. tenemos las mismas opiniones Mm. o la misma forma de ver las cosas y hay que aceptar que todos tenemos opiniones diferentes y que no por eso las personas son bobas o incultas O son o enemigos. son enemigos. Es, O es sea, increíble que yo en medios tan espirituales, entre comillas, como puede ser una iglesia, he encontrado personas de que me consideran su enemigo simplemente porque pienso diferente que ellos. Y esto es lamentable. Yo digo, y eso se desarrolla desde la pequeña infancia. La capacidad de escucha es la tolerancia. La tolerancia tiene que ver con ser capaz de escuchar al otro mismo. Si yo no estoy de acuerdo, yo te escucho. A ver, explícame por qué esto, por qué el otro. Yo me voy a interesar en lo que piensa el otro. Yo no estoy obligado a creer o a pensar como piensa el otro, pero puedo integrar lo que el otro piensa y lo puedo considerar y puedo respetar al otro en su diferencia. Y eso es indispensable. tendencias complotistas. Uy, esto sí que es. O sea, la tendencia complotista es un pensamiento radical que está haciéndose muy a la moda hoy en día. Tendencias psicorrígidas. ¿Qué es una tendencia psicorrígida? Si no piensas como yo, Exacto. te va. La tendencia psicorrígida es una tendencia a, a no considerar otra posibilidad que la posibilidad, o sea, que el pensamiento personal. Creo que es una posición algo arrogante porque somos Mm. seres humanos y todos podemos estar, o sea, todos estamos sujetos al error. Pero hay una pequeña diferencia, sí puede estar en relación, pero no necesariamente. Una persona psicorrígida no tiene los mecanismos mentales para cambiar de opinión o analizar nuevas informaciones. O sea, se hace rápidamente una idea y se fija en esa idea y es un mecanismo mental que requiere tratamiento. Entonces, eh, digamos que la cuestión de la arrogancia sería un poco ponerle un juicio moral al asunto y podríamos hacerlo, pero yo prefiero no hacerlo porque la tendencia psicorrígida es un problema psicológico, es un problema de desequilibrio del carácter y eso se puede tratar, se puede solucionar. ¿Ok? La baja tolerancia a la frustración, Mm, esto, gran problema para los jóvenes de hoy en día, sobre sí, todo. sobre todo que hoy en día nos hemos acostumbrado a que todo viene así rápido. Ok, yo necesito, quiero saber sobre, qué sé yo, los volcanes en Ecuador. Ya voy a Google, track volcanes en Ecuador. Tengo información, pero tremendo. Y yo quiero que esté rápido. ¿Y qué pasa si el internet se hace lento? Ay, no. Ya, esto que no tengo, no es posible. Tenía 5 minutos para investigar esto. Cuando en la antigüedad la gente pasaba años a estudiar un tema. Claro. Entonces, el problema es que nos hemos acostumbrado a que la información llega rápido y como llega rápido, Nos hemos vuelto no la impacientes. verificamos. No tenemos la paciencia de verificar. O sea, no nos van a decir, ok, de acuerdo, está esta información, pero, ok, voy a ir a buscar algo más, voy a ir a contrastar, voy a ir a investigar, voy a mirar un libro, voy a ver, es que esto verdaderamente es así. La gente ya no toma el tiempo de hacer estas cosas porque vivimos en una sociedad que tiene baja tolerancia a la frustración. Ciberadicción y cibersaturación. Mm, estos dos términos son muy importantes. A ver, la ciberadicción. ¿Cómo podríamos decir qué podríamos decir de la ciberadicción? Que Es una sí es dependencia. una dependencia a estar conectados, a estar en las redes. Aquí hay en Francia hay había una publicidad que sacaron al fin de año para decir después de que la gente que ya se despegara un poco de los teléfonos y se concentrara más en la familia, hizo una canción de Nochebuena, ¿no? Ay, sí. Noche de iPad, noche de iPhone. Ah, eso era algo cómico que Sí, sacaron. es cómico, pero que es muy cierto, ¿no? Sí. Ah, no, creo que es en Todo el español. mundo, Es en sí. español. Si uno no está por WhatsApp, otro está por Facebook. Y el otro Y está por Instagram. es que es increíble. Antiguamente, cuando yo estaba joven,
sea, hace muchos años, hace mucho tiempo, ya tiene tiempo de ser mentira eso. Yo recuerdo que nosotros con los amigos salíamos y charlábamos y contábamos chistes y nos reíamos y hablábamos de esto y del otro. Hoy en día uno ve a los jóvenes que salen y los ve uno sentado en el parque, ay, están charlando, qué chévere, y uno se acerca y cada uno está con su teléfono allí. Es increíble. Y esto es ciberadicción. Y ahora la cibersaturación viene cuando la persona llega a recibir tanta información que su cerebro no es capaz de tratar esa información. Y esto le sucede no solamente a los jóvenes, también a personas que su trabajo es, por ejemplo, la informática. O simplemente saturación, no obligatoriamente cibersaturación. Sí, pero claro, sí, no obligatoriamente cibersaturación, pero la saturación, el problema es que cuando tú llegas a la cibersaturación, ya tu cerebro no recibe nada, nada. Entonces, por eso hay que evitar, hay que enfocar la mente en otros temas, porque cuando la persona llega a tener mucha información, no puede analizar. Y como no puede analizar, Pues lo acepta. los fake news van a tener un impacto muy negativo en la persona. ¿Sí? Muy bien. La falta de cuestionamiento por temor a parecer ignorante. Una cuestión social. Yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos, Sí. ¿no? Incluso en las escuelas, Sí. nomás de la primaria, ya se ve. A los niños les da miedo hacer preguntas por temor a Sí. parecer ignorantes. Y es una cuestión social, ¿ah? Porque a menudo aquellos que se burlan de los otros porque no saben algo, Porque ellos mismos se quieren proteger y ponerse un poquito encima del otro para no quedar en evidencia de que de pronto ignoran. Hay algo que yo digo una y otra vez, es no saber algo no es un delito. El delito consiste en no hacer la pregunta. Sí. Ese es el problema. Digo, cuando yo doy clases, a menudo hago la pregunta, ¿es que alguien tiene pregunta? Silencio. Este se queda allí, ¿no? Entonces es un problema, ¿sí? O entendieron todo o no entendieron nada. No entendieron todo, no entendieron nada. Sí. La falta de tiempo o interés para profundizarlo en los temas. Falta de tiempo. Tenemos tantas cosas que hacer o no nos interesa, simplemente yo creo, Yo creo que es para uno de los saber así. inconvenientes también de estar en ciudad. Sí, son cuestiones de sociedad. Entonces, Sí. esto es el impacto que puede tener, digamos, solamente algunos puntos, ¿no? Del impacto psicológico que puede tener las falsas noticias. Hay personas que pueden llegar a la depresión, pueden llegar a crisis de angustias, severas y, e inclusive pueden llegar al suicidio en muchas Sí, personas. incluso ya las personas ya no van a creer, van a dudar de todo, porque Sí. ya les ha pasado unas veces y pues se crea ese mecanismo. Cuando una persona está frustrada porque siguió una falsa noticia, yo recuerdo un grupo de personas que les dijeron, bueno, la salida al campo hay que salir porque la ley dominical es para allá y le van a prohibir comprar y vender y van a perseguir a la gente. Se les mostraba un mensaje pero terrible, ¿no? Les llenaron de temor y vendieron todo lo que tenían. Muchas personas han pasado esto, vendieron todo lo que tenían y compraron una tierra en el campo pero alejado, aislado de todo. Y la ley dominical no llegó. Les dijeron 2020, no, 2019 no llegó. Claro, hubo el COVID. Esto ya es señales. Entonces estaban ahí, sí, va a venir, va a venir. 2020 no llegó. 2021 no llegó. 2023 no llegó. Hay muchos grupos que andan, que aseguran la adherencia de sus miembros, dándoles anuncios de cosas que van a pasar. Y como no se cumplen, entonces les dan otra. Y como no se cumplen, les dan otra. Y las personas no se detienen a verificar de que si lo otro no se cumplió, esto que sigue tampoco se va a Pero cumplir. es también porque lo hicieron por malas razones. Claro, es que Porque el ese temor, mensaje de ir el al temor. campo es verdadero, El mensaje de ir al campo es verdadero. pero Sí. las razones por las que lo hicieron no fueron las buenas. Exacto. Y cuando uno toma ese tema, y gracias Itamar por eso, porque cuando uno toma ese tema y se detiene tranquilamente y lo analiza tranquilamente y dice, bueno, ok, voy a ver en qué consiste este mensaje. Yo voy a los textos que me habla de por qué tengo que salir al campo,
no entienden las verdaderas razones. Cuando se habla de este asunto de la marca de la bestia y el fin del tiempo y cuando estén cerca los eventos antes de la segunda venida de Cristo, muchas personas que hablan de esto, pero la verdad es que hay muy pocos, son muy pocos los que verdaderamente comprenden estos temas. Y es importante uno coger y detenerse y estudiar y ver, buscar los textos, tratar de entender qué es lo que dicen, antes de sacar conclusiones rápidas que lo van a llevar a propagar errores. Hoy en día hay organizaciones religiosas que funcionan bajo el error y nadie se detiene a probar si las cosas son verdaderamente así. Entonces, eso es un gran problema y es por eso que lo que nosotros hacemos acá es muy poco popular, o sea, es impopular. ¿Por qué es impopular? Porque una persona que es capaz de analizar las informaciones, tratarlas y comprenderlas por sí mismo, es una persona difícil de manipular, muy, muy difícil de manipular. Entonces, esto nos da libertad, libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Recuerden lo que dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocer la verdad nos da libertad y nosotros vamos a descubrir quién es esa verdad, porque la verdad no es solamente una información correcta, la verdad es una persona. Entonces, muchas gracias por su interés. Vamos a hacer preguntas, no sé si hay preguntas. Quedan los últimos minutos, si alguien tiene una pregunta. ¿Sí? En fake news, de las Fake news. fake news, sí, Sí. de las cosas que son falsas. Mi pregunta es, esto sucede con la cibernética, ¿no? Sí. ¿Eso no tiene un control? No. Ahora, hay legislaciones, hay leyes que impiden la propagación de falsas noticias, pero como el espacio Internet es un espacio muy poco reglamentado, es muy difícil sancionar a los autores de esas informaciones, sobre todo que es muy difícil identificarlos. Es que hay organismos que se dedican a eso, pero es demasiado. E inclusive hay entidades en Estados Unidos que hacen millones y millones de dólares, ganan millones y millones de dólares difundiendo falsas noticias. Ujú. Y no hay control realmente. Entonces, hoy en día el control yo creo que tiene que ser personal, cada uno tiene que, tiene la responsabilidad de filtrar las informaciones que recibe como verdaderas o falsas. Ajá, Mm. ya. ¿Cómo? ¿Cómo comprobar si la noticia es verdadera o falsa? Bueno. Pues yo tengo el plan porque nos explicaron en la facultad cómo hacer cuando tienes un estudio que es hecho, que es ver en primero de qué se trata el estudio y ver quiénes fueron los que pidieron hacer el estudio. Por Sí. ejemplo, si es un estudio sobre la remolacha, los beneficios de la remolacha y qué es la industria de la remolacha que pidió que pidió el estudio, pues de una vez pueden decir que no sirve. Porque Claro, obviamente no van a decir los efectos hay conflicto de negativos. interés. Claro, el conflicto de interés. Sí. Y Sí. también si hay más organizaciones externas que se beneficiarían de ese estudio para... Lo que pasa es que ver. la única fuente fiable de verificación es la educación en sí misma. Es decir, es el conocer conocer el tema verdaderamente y ahí obviamente hay que investigar, hay que ir a las fuentes, decir, bueno, ok, esta información me llegó y ¿cuál es la fuente? Ah, aquí es el estudio, no sé qué. Ok, entonces yo voy a buscar el nombre del estudio y voy a ir a las fuentes oficiales. Hay publicaciones oficiales de los estudios científicos y yo me sorprendo hasta qué punto en la mayoría de los videos y trabajos que se hacen de este tipo, cuando se anuncia un estudio, no se dice la referencia del estudio ni la fuente, quién lo hizo, en qué universidad o en qué fecha se dio. Entonces no hay forma, con esto no hay forma de verificar. Y como no hay forma de verificar, yo aconsejo que más bien una información que no es verificable se considere automáticamente por prudencia como falsa o que se ponga en tela de duda. Que no sé, cuando una información se pone en tela de duda no es que obligatoriamente sea falsa, sino que no es una fuente de verdad fiable
y que se puede poner en espera a, Tener más luz. a que haya otra información que venga a corroborar o a negar esa información, pero no considerarla como verdad de una manera rápida sin verificar. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo y nos pasamos bastante. Les agradecemos por su interés, por seguir este tema y pues bueno, lo vamos a continuar la semana próxima. Le doy gracias a ustedes y también agradezco a Itamar por habernos acompañado y nos vemos la semana próxima. Chao.